Hoy estudiaremos Marcos 15. Los judíos no tenían autoridad para condenar a nadie a muerte, pero sí podían exigir la pena capital de alguien siempre y cuando presentaran evidencias reales y contundentes de que había violado las leyes romanas. Jesús fue trasladado a Pilato con el fin de que lo condenara a muerte. El verso 1 inicia diciendo que llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Notemos la palabra atado. Él tenía que ser atado para que nosotros pudiésemos ser desatados de la condenación y de la culpa del pecado. Era la intención de Satanás que la separación entre Dios y el ser humano fuese eterna, pero en Jesús encontramos un puente que une el cielo y la tierra a Dios y a los pecadores. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntaron. Esta fue la pregunta directa que le hiciera el Sanedrín y fue la misma con que inició Pilato su proceso judicial. Jesús no podía quedarse callado y respondió que sí. En todo el capítulo quedó bien establecido que Jesús era rey y que murió culpable de haberlo afirmado. 5 veces aparece la frase Jesús, rey de los judíos. El delito que lo llevó a la muerte fue precisamente por ser declarado rey y dueño de su pueblo. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, dice el verso 25. Fue crucificado a las 9 de la mañana. La cruz era el método más extremo de ejecución empleado por Roma, reservado para los peores delincuentes que no fueran ciudadanos romanos, tales como los insurgentes. Se azotaba a la víctima con un látigo de tiras de cuero rematadas con hueso y plomo. Tenía que llevar su propia cruz hasta el lugar de su ejecución. Se atravesaban las muñecas y tobillos con grandes clavos de hierro forjado. Era difícil respirar, se le hacía difícil al corazón bombear sangre y a menudo la víctima padecía de fiebre. La muerte tardaba en llegar, a veces hasta 2 o 3 días. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, de forma sobrenatural, densas tinieblas cubrieron la tierra. Esa oscuridad era simplemente un reflejo de las tinieblas en las que se hallaba sumido el mundo por causa del pecado. Reflejaba la oscuridad espiritual terrible a la que había caído la nación escogida que tantas ventajas había tenido. Pero pasado ese tiempo, la claridad volvió a reinar. Fueron terribles horas en las que Jesús se sintió abandonado por el Padre. Con terrible dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre estaba con él, pero no logró sentirlo por el peso de los pecados de la humanidad. Pisó solo el lagar, dice Isaías. No solamente soportó la retracción de la compañía del Padre, sino también el derramamiento de la ira del Padre sobre él como sustituto de una humanidad pecaminosa. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, dice el verso 37, expiró. Aunque por su muerte la victoria sobre el mal quedaba asegurada, este grito podrá haber sido provocado por el pavor de sentirse que moría separado de Dios y sin garantía alguna de resucitar. Él no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Tal vez no seamos conscientes del todo de lo que describen los evangelios en cuanto a la muerte sustitutiva de Cristo, pero una cosa podemos asegurar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros podamos llegar a ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había Él participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga nosotros
Fuimos rescatados de la condenación eterna del pecado. Ahora solo queda elegir aceptarle y serle fieles hasta su pronta venida. Decide por la salvación, decide por Jesús. Que Dios te bendiga.